Guanipa, encantado, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para conversar. ¿Cómo está usted? ¿Cómo me le va? ¿Cómo está la salud? Saludos, Franklin, y bueno, muchas gracias a ti más bien por el contacto y por todo lo que haces desde la distancia. Qué importante es que los venezolanos que están afuera sientan que son muy responsables de todo lo que tenemos que hacer para lograr liberar a Venezuela. Así que contento de estar aquí contigo, gracias a Dios, bien de salud y en Maracaibo. Estoy en Maracaibo, qué bueno. Bueno, justamente estamos hablando ahorita de una señora, su nombre es Presentación, una viejita que tiene 81 años, vive en un barrio muy humilde allá en Maracaibo. Me llamó a través de una sobrina, yo atendí el teléfono en ese momento, es Dios, atendí el teléfono, a la señora le quedaban 10 días de vida. Por su marcapaso, logramos, nos movimos, hablé con María Elena Fisne, habló con un médico allá, que es primo de ella en la clínica, se me olvidó el nombre de la clínica, le hablé con Neguito Borja, hablé con Nando La Gente, nos pusimos pila, un GoFundMe, y en 10 horas ya se le había conseguido $1,600, se necesitan 4,000, pero logramos conseguir un marcapaso con una duración de usado, con una duración de 5 años, para que la señora pudiese tener por lo menos unos años más de vida en tranquilidad. Esa angustia, ese es un caso, pero eso es diario y por miles en todo el país. Un sistema de salud absolutamente quebrado, donde los médicos no están, se van, no existen, o los pocos que quedan en condiciones nada favorables. El estado Zulia, por ejemplo, es el estado donde más médicos se han muerto por efectos del COVID. El estado Zulia, siendo el estado más rico de Venezuela, hoy es el estado más pobre, paupérrimo, un estado que está absolutamente quebrado, donde la gente se muere en la calle, donde hay hambre, donde ya ni siquiera perros en la calle hay porque los matan para comérselo. Es realmente una situación bien lamentable la que está ocurriendo en su estado Maracaibo. Me va a hablar de eso al respecto, pero también aprovecho rápidamente para preguntarle. Para mí, usted sigue siendo el gobernador del estado Zulia. A usted lo eligió el pueblo del estado Zulia. A usted lo defenestra del cargo la asamblea constituyente, yo la llamo inconstituyente, que es ilegal desde todo punto de vista, y colocan allí a un delincuente llamado Prieto. Usted es gobernador del estado Zulia, por supuesto, ¿no? Todavía. Y por favor, de ser Zulia el estado más rico de Venezuela, hoy es el estado más pobre y lamentable. Usted como zuliano, por favor, deme una opinión al respecto. Como zuliano y después como político. Sí, hermano, en efecto, yo fui electo gobernador del Zulia el 15 de octubre del año 2017 y durante toda la campaña electoral fuimos consistentes, todos los candidatos a gobernador, en el sentido de que en caso de que se produjera esa orden de la constituyente de juramentarnos ante ella, que no lo haríamos, porque tú no puedes desconocer a un ente como ese y cuando se te presenta la situación, haces un paréntesis, lo reconoces, te juramentas y después cierras el paréntesis y como si no hubiera pasado nada. Yo creo que lo que está viviendo Venezuela es demasiado grave. Hermano, estamos perdiendo el país y nosotros tenemos que frente a eso tener posiciones duras, contundentes. Aquí no puede haber espacio para el mediatismo. Aquí no puede haber espacio para que alguien diga que bueno, que en algunas cosas apoya a la dictadura, en otras no. No, señor, hermano. Aquí tenemos que tener una posición dura, contundente, de confrontación con un régimen integrado por delincuentes que han secuestrado a una nación. Es la nación venezolana. Esté donde esté el venezolano, que se siente secuestrado por la dictadura de Nicolás Maduro. Y por eso asumimos esa posición, que algunos comprendieron, que algunos han ido comprendiendo en el tiempo y que algunos no han entendido y que nosotros entendemos esa posición en algunos porque al final, hermano, la desesperación que la gente vive hace que todos sintamos que todos somos enemigos y que no entendamos que tenemos que lograr unificarnos en función
de alcanzar una posición de presión interna que nos permita salir de esto, acompañado obviamente con la presión internacional. Así que eso en cuanto al tema de la gobernación. Evidentemente, el gobernador electo del Zulia es Juan Pablo Guanipa, no ha podido hacer uso de ese cargo porque sencillamente fui destituido por la Asamblea Nacional Constituyente, que es una farsa inventada por Maduro para acabar con la democracia en Venezuela. Por cierto, fuimos a juramentarnos ante el Consejo Legislativo, que es el que juramenta a los gobernadores, y fuimos recibidos con bombas lacrimógenas y con perdigones en ese momento. Ahora, tú dices algo que es muy cierto. El Zulia es hoy el último estado de Venezuela, un estado que llegó a producir 3 millones de barriles de petróleo al día, que además de eso era el primer productor de carne, de queso, de leche, de huevos, de plátanos en todo el país, que había hecho un gran trabajo de infraestructura agropecuaria y que había logrado una gran producción que podía competir con otros países del mundo. Hoy es el último estado de Venezuela. Aquí tenemos cortes eléctricos todos los días, aquí no hay agua, aquí no hay gas, aquí no hay posibilidades de que la gente pueda echar gasolina. Es que tú puedes en cualquier parte hacer una cola de 3, 4 días. Es que aquí no tienes chance alguno. Yo estuve en Caracas este fin de semana porque estuve en el estado Anzoátegui y es impresionante. Cuando tú llegas a Caracas te das cuenta que ya se están viendo las dificultades en cuanto a la gasolina, pero la gasolina, que es con supuestos precios internacionales, la compras en cualquier sitio sin inconveniente, a 0.5 dólares el litro. Aquí en Maracaibo, si quieres comprar gasolina, tienes que utilizar 2 o 3 dólares por litro. Es decir, la situación aquí es absolutamente agobiante. Y si le agregas el hecho de ser un estado limítrofe, todos los problemas en la frontera, hermano, agravan profundamente la situación. Aquí este régimen dictatorial de Nicolás Maduro está vinculado al narcotráfico, está vinculado a la guerrilla, está vinculado al paramilitarismo, está vinculado al terrorismo internacional y está vinculado a los países que no creen en la democracia. Y eso en la frontera nos afecta muchísimo. Así que la situación del Zulia es absolutamente dramática. Y creo que si podemos buscar un estado que se compare con el Zulia, podríamos decir que el Táchira y ya quizás todos los Andes están en una situación también demasiado dramática que podemos calificar como tragedia, y ya podríamos también decir que es el país entero el que está viviendo una situación absolutamente insostenible. Yo creo, sí creo con toda certeza, de que primero que vamos a salir de esto, pero creo también que las fuerzas motrices del Zulia van a estar en capacidad de iniciar un proceso de reconstrucción del Estado en un breve plazo, y creo que eso puede presentarse en toda Venezuela. Venezuela es un gran país que está pasando por un mal momento y creo que su gente, esté donde esté, está dispuesta a venirnos a acompañar a levantar a Venezuela cuando salgamos de esta tragedia. Mire, diputado, Venezuela le han aplicado una dictadura científica. La gente de izquierda, los comunistas, siempre están pensando a futuro. Ellos nunca dan su brazo a torcer. Probablemente hoy tienen una derrota, pero si no los eliminas 100%, ellos se van a guarecer y se van a preparar para luego dar el siguiente zarpazo. Acaba de ocurrir ahorita en Bolivia. Defenestran por la ley a Evo Morales. Sin embargo, hoy aterrizó en un avión de la Fuerza Aérea, no sé si argentina, venezolana o boliviana, en Bolivia. Es decir, ellos vuelven y volverán. En el caso de Venezuela, aparte de la dictadura cubana, de la franquicia cubana, Venezuela no está en manos de políticos. Venezuela está en manos de una banda de delincuentes que les importa un bledo lo que usted diga. Lo oyen. Si está planteado oírlo, lo oyen y le dan largas al asunto. El objetivo final de ellos es permanecer en el poder a como dé lugar, el tiempo que sea, para seguir controlando, subyugando, ahogando, asfixiando. Y si usted en un momento determinado ya no le es útil, entonces a usted lo desaparecen o lo meten preso. Eso está ocurriendo. El doctor muerte, doctor sangre,
Jorge Rodríguez declaró hace poco que después del 5 de diciembre, todos los diputados de esa falsa asamblea, dice él, o sea, ustedes, van a pagar por todos sus crímenes, por todos sus delitos, por el robo. Fíjate qué descarados son, por el robo que ustedes le han hecho a la nación. Hoy el pueblo venezolano sufre en largas colas y agrega Arreaza. Ellos sufren ver cómo en largas colas la gente tarda días para abastecerse de gasolina, para comprar comida, para ir a un hospital. Ellos sufren porque ustedes, la Asamblea Nacional, conjuntamente con el imperio, han impedido por las amenazas y por lo que le han aplicado desde el extranjero, Estados Unidos, a Venezuela, a ellos, han impedido que en Venezuela llegue la comida, no haya gasolina, que no haya luz, que no haya agua. Fíjate hasta dónde llega el descaro. Y cuando el doctor Muerte amenaza, creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Ustedes están conscientes de que después del 5, después que ellos hagan sus elecciones, a como dé lugar, vaya o no vaya gente, no les importa, la vida de ustedes corre peligro. ¿Están claros en eso? 1, 2, dialogar con delincuentes, eso está planteado en este momento. Y 3, sí, hay un 90%, según entendí en una entrevista que usted dio por allí y que otro compañero suyo dijo, entre un 87 o un 90% de la población venezolana está deseosa de salir de esta tiranía, de salir de estos delincuentes a como dé lugar. ¿Cómo se está materializando ese deseo de ese 90% del pueblo venezolano a través de ustedes para lograr el objetivo que es la salida de Nicolás Maduro? Bueno, mira, hermano, muy complejo todo lo que tú planteas. Yo podría comenzar diciéndote que tú has configurado claramente un asunto de prostitución de la palabra por parte de Nicolás Maduro, de Jorge Rodríguez, de Diosdado Cabello y de todos estos personeros que han utilizado la palabra para prostituirla, para decir que las cosas que ellos hacen y de las que ellos son responsables son responsabilidad de otros. Todo lo que pasa en el país, absolutamente todo, tiene que ver con el profundo daño que tanto Chávez como Maduro le han hecho a Venezuela. Y ellos saben eso, y saben que no solamente es ineficiencia y corrupción, ellos saben también, y nosotros tenemos que saberlo, que como tú dices, hay una visión ideológica totalmente que lo que intenta es que nosotros estemos en una situación de depauperación tal, de búsqueda de sobrevivencia tal, que no nos dediquemos a otra cosa que no sea a tratar de comer. Aquí a los niños los despiertan casi al mediodía para que no tengan que desayunar. Aquí el almuerzo en muchos casos lo sirven lo más tarde posible para que no tenga que haber cena. Aquí la gente está viviendo una situación absolutamente inaceptable y esa realidad nos tiene que mover a todos a seguir dando una pelea hasta lograr salir de esto. La resignación no puede ser un camino. Nosotros no podemos pensar que ya no hay forma de cambiar las cosas. Nosotros tenemos que insistir en que sí hay forma de cambiar las cosas y tenemos que seguir peleando. Y yo soy de los que cree que la presión interna es fundamental. Por eso tú me preguntas, ¿qué va a pasar después del 5 de enero cuando esta gente asuma una asamblea sin contar con votos? Porque están haciendo una asamblea sin contar con electores. Cuando eso suceda, nosotros, mi opinión, es que debemos darle continuidad a la Asamblea Nacional, a la vigente, a la legítima, a la que fue elegida por el pueblo, con todas las consecuencias que eso pueda tener, asumiendo los riesgos que tengamos que asumir. Porque, hermano, si nosotros no generamos presión interna, nosotros no vamos a lograr salir de esto. Evidentemente, esa presión interna está acompañada de la presión internacional, pero si nosotros no logramos que la presión interna se incremente, las cosas no van a salir bien. ¿Y por qué no se incrementa la presión interna?
por varias razones, Franklin. Primera razón, mucha gente ha perdido confianza en nosotros. Y eso hay que asumirlo. O las cosas las asumimos o no tenemos entonces certezas para actuar adecuadamente. ¿Por qué han perdido la confianza? Por distintas razones. Porque hemos cometido errores, porque no hemos logrado el objetivo que se ha planteado, que es sacar a Nicolás Maduro, porque también el G2 cubano se involucra y logra meterse hasta en la conciencia de mucha gente a través de vías, entre ellas las redes sociales. Entonces tenemos que recuperar la confianza de la gente. Pero además, si la gente está viviendo en un momento de sobrevivencia, ¿qué ánimo va a tener de salir a la calle si al final siente que todo lo que tiene que hacer es para poder alimentar a su familia? Pero además tienes la represión como una realidad que está allí. Pero además tienes una sensación en la gente que le dice que si sale a la calle no va a lograr que Maduro se vaya. Entonces la gente en su economía, de su acción, va a decir, ¿para qué me arriesgo a que me pongan preso o me maten o me torturen si no voy a lograr saliendo a la calle que Maduro se vaya? Pero además tienes la realidad también del COVID-19. Entonces, todo eso son circunstancias que nosotros tenemos que vencer para poder reanimarnos y salir a la calle y ejercer presión interna, que en este momento es fundamental. Creo que hacia allá tenemos que ir. Y creo, insisto, que nosotros, los que hemos asumido una responsabilidad de representación de la gente, tenemos que seguir hacia adelante y tenemos que lograr que la asamblea continúe y que eso pueda producir las consecuencias que tenga que producir, pero en la cuenta no podemos meter los temas de represión en contra de los diputados, porque nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de seguir adelante y no de generarle a la gente una situación de depresión total si nosotros el 5 de enero decimos que bueno, que nos vamos a nuestras casas y que ya nuestro periodo terminó. Porque aquí no hay una elección real, aquí hay una farsa organizada por la dictadura para mantenerse en el poder y en este caso para secuestrar la Asamblea Nacional sin contar con apoyo popular. Entonces, nuestra conducta debe ser, a mi modo de ver, porque eso no está acordado todavía, debe ser la de la continuidad constitucional de la Asamblea Nacional y que eso sea un mecanismo de presión para seguir luchando hasta lograr que Venezuela cambie. Me decía otras cosas que no recuerdo, no sé si tú las tienes por allí. Fíjese, diputado, usted ha dicho algo muy importante que yo quería preguntarle. Sí, más o menos en síntesis, eso era lo que yo le estaba preguntando. Ese era el planteamiento que yo le hice, pero usted tocó un tema que me interesa mucho y que lo he estado conversando con la gente. Usted habla del G2 cubano. Evidentemente el G2 cubano no es una utopía, es una realidad. De hecho, están metidos ahorita ahí. Están metidos ahorita allí tratando de confundir a la gente y para que la gente caiga en la trampa de la confusión, ¿no? Hace poco intentaron hackearme la cuenta y tuve que meter inmediatamente un app para que me la protegiera, porque, bueno, ese es el trabajo de ellos. El mío es el que estoy haciendo yo. Ahora le quería preguntar algo. Fíjese, usted dijo que evidentemente la asamblea debe continuar. Muy bien. Yo aplaudo y apruebo eso por una sencilla razón. Todo lo demás, la única institución legal que hay en Venezuela es la Asamblea Nacional. Todo lo demás es ilegal. E incluso todo lo que se va a hacer ahora, el 5, es ilegal. Evidentemente ustedes estuvieron filtrados desde hace mucho tiempo. De hecho, yo no sé si Parra o Brito fueron compañeros suyos de partido, de Primero Justicia. Esos eran personajes comprados desde hace mucho tiempo por la banda delincuencial y bueno, ya se les vio el rostro, ya se les vio la cara. Ellos están en el otro bando, en el bando donde deben estar, no en el bando correcto, que es donde está usted. La asamblea es el único poder legal que existe. Usted lo dijo, deben continuar hasta que haya legalidad en Venezuela. También dijo algo, y aquí viene mi pregunta, hay un cansancio, sí, diputado, hay un cansancio en la gente, la gente piensa, me ha dicho, me cansa ver a Guaidó, me da rabia oírlo, y yo siempre pregunto, pero bueno, ¿qué estás haciendo tú?
por Venezuela, porque yo sé lo que está haciendo Guanipa, yo sé lo que está haciendo Guaidó, Solórzano y todos los demás están allá luchando para que tú, yo, ellos tengamos un país libre y democrático y podamos regresar para ayudar a su reconstrucción. Eso no sé yo, qué estamos haciendo nosotros, pero el cansancio y la desazón existe, lo acaba de decir usted. Sin embargo, hay un 90% de la población que desea, anhela la salida de Nicolás Maduro. Yo le preguntaba a usted, ¿cómo van a hacer ustedes para canalizar que ese 90% que todavía existe, que quiere salir de Maduro, lo puedan volver a canalizar y llevarlo a la calle, y llevarlo a la protesta, y llevarlo a la presión? Usted estuvo hace poco en el interior del país, creo que estuvo por Lara también, o estuvo por Anzoátegui. Usted viaja mucho, usted va a las calles, usted está en contacto igual que Guaidó, lo he visto en la calle. ¿Qué más percibe usted? ¿Cómo van a hacer para que ese 90% entre de nuevo con esa fuerza interior que hace poco tenía? No se ha logrado el objetivo, salir de Nicolás Maduro. La presión internacional existe. No importa quién gobierne aquí en Estados Unidos, Biden o Donald Trump. El enemigo no es Guanipa, el enemigo no es Guaidó, el enemigo es Maduro para los Estados Unidos. ¿Cómo van ustedes a canalizar eso? Mira, nosotros estamos, Franklin, con varias líneas de acción en función de lograr la movilización popular. Lo primero que tenemos que hacer para eso es el testimonio que cada uno de nosotros tiene que dar. Es decir, nosotros los que hemos asumido una posición de liderazgo, que somos representantes populares, que somos diputados, tenemos una responsabilidad fundamental, cada uno en sus regiones, y a mí, en función de la responsabilidad que he tenido de ser vicepresidente de la Asamblea Nacional, me corresponde recorrer el país sin descuidar el estado Zulia, que ya le hemos dado la vuelta varias veces. Pero lo primero es encontrarnos con la gente, lo primero es acompañar a la gente. Lo que la gente está viviendo no es cualquier cosa. Mira, solamente el hecho de no tener gas para cocinar significa un desgaste demasiado fuerte para la gente, porque es que el gas lo necesitas 3 veces al día, y cuando no tienes gas y no tienes bombona y no puedes llenar la bombona, o llenar una bombona te cuesta $40, entonces no los puedes pagar, tienes que recurrir a buscar leña. Y es impresionante ver cómo hay gente que hasta utiliza sus propios enseres de madera para hacer leña para poder cocinar. Y al final de cuentas las ollas se te destruyen porque se ponen negras. Entonces tú tienes que vivir eso con la gente y lograr que la gente en medio de esa situación comience a animarse de nuevo en el entendimiento, primero, de que el culpable de lo que está viviendo es Maduro. Es decir, el hecho de que Maduro usurpe la presidencia de la República es la razón fundamental por la que los venezolanos estamos así. Abrirle a la gente el ánimo en cuanto a la necesidad de protestar, pero que la protesta esté no solamente vinculada a las fallas graves en servicios públicos, sino que esté vinculada al hecho de que el responsable de todo eso es Nicolás Maduro. Que comencemos entonces a movilizarnos en la protesta, que comencemos a denunciar la farsa del 6 de diciembre, que comencemos también a trabajar muy duro en todo lo que tiene que ver con la exigencia de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, que nos movilicemos con la consulta popular, porque al final la consulta popular no es la panacea, no es la solución, no es la estrategia, pero sí es una oportunidad de organizarnos mucho mejor, de acudir a la soberanía popular y de movilizarnos para incrementar la presión interna. Y que vayamos entonces con todo eso de menos a más, creciendo en movilización interna, en presión interna, que puede ser un factor fundamental para cualquiera de las salidas posibles, porque yo no me voy a poner a pelear con nadie porque algunos consideran que debemos salir por una intervención militar extranjera, otros consideran que debemos salir porque hay que participar en cualquier proceso, aunque sea fraudulento, porque eso moviliza al país, otros piensan que tenemos que negociar para lograr que haya una solución electoral, otros piensan que tenemos que lograr una rebelión civil o una insurrección militar. Yo creo que cualquier salida que nosotros queramos lograr pasa por la presión interna. Y si esa presión interna obviamente está acompañada
por la presión internacional, podemos acumular la fuerza necesaria para que el cambio pueda darse en el país. Así que si tú me preguntas, yo te diría, a lo que nosotros tenemos que dedicarnos, los que estamos en Venezuela, es a mover a la gente, a lograr reanimar a la gente y a lograr que la gente esté dispuesta a acompañarnos, nosotros adelante, asumiendo todos los riesgos que tengamos que asumir. En nuestro caso, bueno, tú sabes la persecución de la que hemos sido objeto, que si allanamiento de la inmunidad parlamentaria, que si sentencias en las que nos acusan de 8 delitos, uno en la ley antiterrorismo, que si órdenes de captura. Y mira, yo respeto profundamente a quien decide irse del país y además a quien sigue luchando, estando afuera de Venezuela, como muchos lo están haciendo. Pero en mi caso yo dije, yo me quedo en Venezuela y asumo total consecuencia de cualquiera de los actos que podamos ir cometiendo en el transcurso del tiempo para lograr nuestra liberación, y seguimos dando la pelea hasta que logremos que esto termine. Cuando hay gente que nos pregunta en la calle, nos dice, ¿hasta cuándo? Estamos cansados. Yo no puedo decirles otra cosa, hermano. Yo no puedo decirles que el camino para sacar a Nicolás Maduro es una alfombra de rosas. Tengo que decirles que tenemos un camino lleno de sacrificios, que es lo que nos va a permitir que esto termine. Y tengo que decirles que nosotros estamos dispuestos a ser los primeros en ofrecer hasta la vida para lograr que esto termine. Y lo decimos con el testimonio de la acción, no lo decimos solo con las palabras. Así que creo que hace falta que en Venezuela cada uno de los diputados, cada uno de los dirigentes en todas las regiones del país demos testimonio, como lo hemos dado hasta ahora, de que estamos dispuestos a todo. Es cierto, lamentablemente hay gente que se ha vendido en el camino. Tú nombrabas a Brito, nombrabas a Parra. Esos dos, lamentablemente, fueron hasta amigos de nosotros, porque eran integrantes de nuestro partido político, pero fueron alacraneados. Lamentablemente, insisto, fueron tomados por la dictadura, les dieron recursos y los convirtieron en la oposición oficial, la oposición convenida, la oposición cuadrada con la dictadura. Y el mismo día 5 de enero, el señor Parra llegó a mi curul a saludarme y lo zapateé. Usted no viene a saludarme a mí. Usted no puede hablar conmigo, usted es un sinvergüenza, como lo hice con el diputado Freddy Paz y con otros diputados, porque pretenden hacer lo que hacen y pretenden ser reconocidos, mantener una supuesta amistad. Yo no puedo tener dobleces en eso. El que hace eso rompe totalmente con cualquier visión que nosotros tengamos de la política, de la vida, de la amistad y del compromiso que tenemos con Venezuela. Diputado, ya para finalizar, dígame usted algo. ¿Qué va a pasar con la oposición en su conjunto? Porque todas esas cosas que ustedes están planteando, que están haciendo y que van a seguir haciendo y que van a hacer todos en la calle, es lo que se debe hacer. Pero, ¿qué vamos a hacer con María Corina Machado? ¿Qué vamos a hacer con el sector de oposición que el pueblo no percibe unido? ¿Qué es lo que hay que hacer para que oposición como por ejemplo la exdiputada María Corina Machado se integre para ir en conjunto a la calle y que el pueblo lo perciba así? ¿Qué está pasando en ese punto? Porque la gente no ve en la oposición realmente una oposición sólida, la ve fraccionada. Y en el caso de María Corina Machado, siempre ha sido así. Y se percibe como que es una cosa distinta a lo que ustedes plantean, cuando en el fondo lo que se plantea es la salida de Nicolás Maduro. ¿Dónde está el meollo de ese asunto, diputado Guanipa, por favor? Explíqueselo clarito a la gente. En primer lugar, Franklin, yo creo profundamente en la unidad. Creo que la unidad es necesaria, es imprescindible, y la gente nos reclama unidad porque sencillamente no nos está viendo unidos. Eso es una realidad. Pero no solamente la gente, los ciudadanos venezolanos. Si nosotros queremos tener interlocución con los militares de este país, que querámoslo o no, esos son las Fuerzas Armadas. Y es posible que en algún momento el alto mando militar tenga que salir o que algunos militares tengan que ir a someterse a juicios por delitos cometidos. Pero nosotros tenemos que lograr tener una vinculación, una relación con esa Fuerza Armada. Y si no estamos unidos, es imposible que lo podamos hacer. Igualmente la comunidad internacional nos exige también unidad. Entonces nosotros tenemos
que este no es el momento de discusión de liderazgos. Creo que este es un momento de entender que tenemos un objetivo y que todos debemos girar alrededor de ese objetivo. El objetivo es sacar a Maduro, liberar a Venezuela del secuestro a la que ha sido sometida por esta dictadura. Entonces, si tenemos claro ese objetivo, tenemos que unirnos alrededor del objetivo, no unirnos alrededor del camino para lograr el objetivo, porque ahí es donde está la dificultad, que como hay distintos caminos, cada quien abraza una tesis y esa tesis nos divide. Entonces, a pesar de que podemos ver distintos caminos, tenemos que unirnos. Yo te puedo decir que tengo excelente relación con María Corina Machado, que me he reunido con ella en distintas oportunidades y que creo que es un factor fundamental en la lucha que estamos librando, como son un factor fundamental cada uno de los líderes. Yo los quiero y los respeto a todos, pero este no es un momento para discutir quién es el líder. Si le tocó a Juan Guaidó, pero ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Lo apoyamos y ya está. Y si comete errores lo ayudamos a seguir adelante, pero tenemos un país que se nos está yendo de las manos y no podemos pensar en algo que tenga que ver con una aspiración personal. La aspiración personal la podemos dejar para después, cuando ya hayamos sacado a Maduro. Tendremos mecanismos de consenso, de primarias para definir candidaturas para todos los gustos, pero este momento nos tiene que centrar a todos en el objetivo fundamental de sacar a Nicolás Maduro, y en eso nadie puede flaquear. Todo el que esté convencido de que el objetivo es sacar a Maduro es amigo mío y con ese voy, independientemente de otras posturas que pueda tener. Y hacia allá creo que todos tenemos que ir.